Vamos iniciando nuestro taller. Este es el segundo taller de nuestro ciclo de formación de liderazgo y reducción de desigualdades. El primero iniciamos con el conversatorio de mujeres lideresas de diferentes países. El segundo nos acompañó Mónica desde Colombia. Y vimos un poco el tema de reducción de desigualdades, de estereotipos de género, etcétera. Y hoy vamos a ver el segundo taller con Paulina Muñoz, que ella está en Ecuador. Entonces vamos a iniciar primero dando gracias a Dios que nos permite compartir este momento tan valioso con personas tan valiosas como ustedes, que son motores de cambio en diferentes países. Entonces, Jaycee, Jaycee, ¿estás por ahí? Porfa, si nos ayudas con la oracioncita desde Los Ángeles. Perfecto, perfecto. Muy buenos tardes, días, dependiendo en qué parte del mundo se encuentren. Bienvenidos a nuestro taller que vamos a tener el día de hoy. Vamos a empezar con una oración en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Le damos gracias, Señor, por el día de hoy, por darnos la oportunidad de estar aquí juntos, por darnos la oportunidad de poder entender algo diferente, de poder ver algo diferente. Te pedimos que nos abras la capacidad de entender y que le des todo lo que la persona que nos va a exponer necesite para compartir toda su sabiduría y poder hacer una transformación. Te pedimos que también nos ayudes para poder utilizar esta información dentro de nuestras obras sociales, dentro de nuestra familia. Te pedimos esto por Jesucristo nuestro Señor. Amén. María Auxiliadora de los cristianos, ruega por nosotros. Ruega por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. En América Latina y el Caribe, las niñas y adolescentes constituyen uno de los grupos poblacionales más vulnerables. Reducir la desigualdad de género significa que todas las personas deben gozar de los mismos derechos, recursos, oportunidades y protecciones. El empoderamiento y liderazgo de las niñas, adolescentes y mujeres es clave para romper con el ciclo de discriminación y violencia. Hoy, 9 de diciembre, en las primeras jornadas de formación en liderazgo y reducción de desigualdades de la Red América Social Salesiana, nos acompaña Paulina Muñoz. Nos mueve el trabajar en función de la reducción de las desigualdades y buscamos motivar a que todas y todos seamos motores de cambio. Te invitamos a encender tu cámara y a participar activamente en este taller para que puedas replicarlo a tus colegas en tu obra social. Bienvenidas y bienvenidos a este taller donde trabajaremos para ejecutar procesos de empoderamiento y reducción de desigualdades. Bueno, damos la bienvenida a Paulina Muñoz. Ella prefirió decirnos su formación de vida, su experiencia. Es activista del movimiento de mujeres ecuatorianas y América Latina, parte del colectivo de género Acción Política. Es defensora de derechos humanos y terapeuta feminista. Y brinda apoyo a mujeres que viven violencias, autocuidado y autoestima. Ella nos va a transmitir un poco sus conocimientos, su experiencia para que nosotros podamos llevarlo a cabo dentro de nuestros centros sociales, centros educativos salesianos. Entonces damos la bienvenida a este segundo taller de liderazgo y reducción de desigualdades en empoderamiento social. Buenas tardes, Paulina. Son todos tuyos, son todo familia. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Lina. Gracias a todos y todas. Pues sí, en efecto, mi trabajo como terapeuta me lleva, digamos, a fortalecer y trabajar justamente en el empoderamiento de las mujeres, en lo que permite desarrollar su liderazgo. Un poco, digamos, a pesar de que ustedes ya han hecho una mirada, por ejemplo, de los roles de género, algo sobre violencias también,
Vamos a hacer también un recorrido por ahí el día de hoy, tomando en cuenta que son todos factores y elementos que nos conducen hacia los liderazgos. Entonces, bueno, con esa pequeña introducción, agradeciéndote nuevamente, es para mí un gusto trabajar con un equipo tan selecto, muy novedoso para mí hacer un taller con todas las características de un taller presencial, hacer un taller virtual. Me voy a estrenar en todas las herramientas que ustedes manejan, así es que espero que me vaya bien, a pesar de que tengo el apoyo total desde ustedes. Si es que por ahí algo me falla con el tema de la tecnología, ustedes sabrán disculpar y regresarme, digamos, al manejo de la tecnología. Bueno, muchísimas gracias. Yo quisiera comenzar haciéndoles una pregunta. ¿Qué entienden por liderazgo de las mujeres? No sé cómo hacer. Sí, vamos a pasarles el link para que puedan compartir en pocas palabras que entienden por liderazgo de las mujeres con la aplicación dementi.com. Solamente le dan clic aquí al enlace y ya pueden escribir. Como les comentaba al principio, hoy el taller va a ser participativo y sus opiniones, sus puntos de vista son muy importantes. Entonces, durante todo el taller vamos a tener diversas herramientas para participar. Sí, algo muy importante es no partir de conceptos ya establecidos, sino ir formando conceptos a partir de las experiencias y de los conocimientos que sin duda ustedes los tienen, ¿no? De hecho, están en puestos de liderazgo. Trascendencia, perfecto. Lo que estoy viendo en pantalla es lo que ya van ingresando cada participante. Sí, son las respuestas de cada participante. Ajá. Uh-huh. 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 Querida Pauli, también nos comentan desde el chat, Silvana nos dice, ser líder para una mujer es saber conducir a las personas a cargo desde el respeto y consideración en muchos aspectos. Uh-huh. Uh-huh. Bueno, si no tenemos más, en efecto, todo lo que ustedes han señalado, pues precisamente constituye el liderazgo femenino. Hemos añadido, quizá, más bien, más que añadido, teníamos conceptos previos en los que se recoge absolutamente todo lo que ustedes han planteado. Orientar a las personas, ser sociables, expresivas, cercanas,
la predisposición, la cooperación, que implica un montón de cosas también aquí planteadas, el desarrollo de las capacidades, actuar en muchas direcciones, conducción horizontal, ¿sí? Ese es un tema, el trabajo en equipo, la conducción horizontal es uno de los temas que nos caracteriza, que caracteriza a las mujeres en la conducción del liderazgo. Ahora bien, hablar de liderazgo femenino en general y plantearlo así es como que queda un poco, digamos, un poco ambiguo, ¿sí? Y hay que tener en cuenta muchos factores. Por un lado, hay que tener en cuenta no solo que el ejercicio de liderazgo de las mujeres es suficiente para las mujeres. Para el movimiento de mujeres, al menos a las corrientes a las que yo me pertenezco, es básico que las mujeres tengan conciencia de género y que lleven adelante las agendas de las mujeres. Porque sí, yo le decía hace un momento a Lina, yo suelo citar, por ejemplo, una lideresa, la Margaret Thatcher, pero ella nos lleva, y muchas mujeres podríamos citar de varios países, ustedes vienen de un montón de países de todo el continente, nos llevan, o sea, son lideresas, pero nos llevan las agendas de las mujeres. Encontramos varios obstáculos que impiden a las niñas y mujeres ejercer sus derechos a estudiar, a obtener títulos que favorecen favorecerse de la educación. Se encuentra la pobreza, el aislamiento geográfico, las zonas rurales alejadas, las pertenencias a minorías, las discapacidades, la migración, el matrimonio y el embarazo adolescente, la violencia de género y los roles tradicionales establecidos para las mujeres. Todos estos constituyen obstáculos para que las mujeres puedan alcanzar puestos de liderazgo. Pero también hay que mencionar quienes tienen, por ejemplo, acceso al trabajo. Los ejemplos abundan, el tema salarial, la desigualdad salarial, cuando sigue siendo obvio que al igual trabajo debe haber igual remuneración, pues si hacemos comparaciones y encontramos estadísticas, nos queda claro, ¿sí?, que también hay ahí desigualdad. Las mujeres estaban, y muchas siguen estando, recluidas al hogar y a las tareas del cuidado, tareas que aún siguen siendo sin valorar y menos remuneradas. La misoginia y la cultura patriarcal han abarcado todos los ámbitos en los que solo se deja participar al hombre, ¿no? Ustedes además tienen experiencias desde los proyectos en los que ustedes trabajan, pues las condiciones de vida son paupérrimas, pero en las mujeres vemos que se vive triples y más, digamos, desigualdades. Cuando hablamos de los estereotipos, que es súper importante tenerlos en cuenta no podemos hablar, digamos, del tema del liderazgo en abstracto y cómo alcanzar un liderazgo más fuerte, un empoderamiento de las mujeres, sin antes mirar los estereotipos de género. Miramos en la pantalla cómo desde pequeñas a las mujeres ya nos enseñan a trabajar, ya nos enseñan, nos regalan juguetes, estamos en épocas de Navidad, a las niñas muñequitas, el jueguito de cocina, ¿sí? Es parte de los estereotipos que se nos imponen como una obligación desde el juego, entre comillas, ya se nos impone y se nos enseña a trabajar. No solo se ha naturalizado, es natural, o sea, no miramos como
como algo raro o como algo que no está dentro de lo normal, es natural. Y así podemos seguir mencionando muchísimos ejemplos más sobre los estereotipos de género. Ahora, miremos las cifras. Nos referimos, aquí había tomado solamente las cifras en Ecuador. No sé si es que, sí, las tenemos en pantalla. El Instituto de Estadísticas acá en Ecuador indica que en el 2019 se han registrado 51.711 nacidos vivos de mujeres adolescentes, de niñas de 10 a 19 años. Este es otro de los obstáculos con los que nos topamos, ¿sí?, para poder alcanzar los liderazgos. 1.816 de las adolescentes de 10 a 14 años. 2.2 nacidos vivos. Bueno, hay un poco el detalle. Un registro de 159 y 140 denuncias diarias que recibe la Fiscalía de Abuso Sexual y Violación entre el 31 de agosto y de septiembre. Esas son cifras que tenemos aquí en Ecuador. Si nos ampliamos y vemos las cifras en la región, pues igual realmente nos escandalizamos. Otro factor más, ¿sí?, que impide y que es un obstáculo para el liderazgo femenino. Los temas del abuso, de las violencias, son temas que están en el día a día y que no son tomados en cuenta. Ahora bien, yo quiero compartir con ustedes un video, sí, un poco también para reflexionar sobre la carga de trabajo que tenemos las mujeres. Y luego del video, sí me parece interesante que podamos tener la participación de ustedes comentando también este video para seguir reflexionando en el tema de los liderazgos y de los obstáculos para alcanzarlo. Adelante con el video. Hola, ¿qué tal, David? Me da mucho gusto recibirte. Gracias, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mira, el empleo es algo muy inusual, pero es algo maravilloso. Este empleo requiere de tener muchas habilidades, principalmente una gran responsabilidad para con nuestros socios, y los requerimientos principales que conlleva es tener una gran capacidad corporal. Ok. ¿Qué tipo de actividades serían? Es impredecible totalmente. Nuestros socios no tienen predispuesto nunca un trabajo o una actitud específica. Nunca se sabe en qué momento vas a tener que saltar, correr, brincar, incluso llegar a hacer algún tipo de acrobacia. Ah, caray, acrobacia no. No, tengo que comentarte que para este tipo de empleo el cliente suele ser muy demandante. Entonces lo mismo puede pedirte que hagas algo a las 4 de la mañana que a las 3 de la tarde. ¿Estarías dispuesto a emplearte por un horario de 135 horas a la semana? ¿Cuánto es al día? 135 horas son 24 horas diarias, por 7 días. ¿Cómo? ¿Y luego en la noche? No. ¿Lo voy a ir turnando? No, de ninguna manera, no hay noche. El empleo es de tiempo completo. Las personas para las que tú trabajarías son muy demandantes. Ellos requieren atención, cuidado todo el tiempo. Ajá. Entonces, yo no podría garantizarte que vas a poder tener 3 alimentos al día, ni tampoco podría decirte que vas a tener algún tipo de prestación. ¿Es verdad? Es cierto, claro. Eso es un trabajo que una vez que lo tomas, no sabemos cuándo va a terminar. Generalmente por periodos de 50 o 60 años. Pero no es ni lo que debería trabajar una persona en su vida, ¿no? Bueno, pues igual y el sueldo lo vale, no importa. No hay sueldo, Mark.
¿Cómo que no hay sueldo? ¿No? Este es un empleo que no tiene ningún tipo de remuneración. ¿Cuál va a ser la remuneración económica? Ninguna. Es un trabajo que se hace por amor, de manera gratuita. No, eso no se puede. Es un trabajo que se hace gratis. ¿Pero eso no se puede? Lamentablemente no existe ningún tipo de prestación, incluso no tenemos ningún pago para este puesto. Es un puesto que se hace porque una persona quiere hacerlo. Disculpa, pero esto me parece como ilegal, ¿no? No, claro que no, Esmeralda, de ninguna manera es ilegal. Sí, Mira, bueno, no es posible que en un empleo no haya tiempo de descanso, de alimento y no haya remuneración. Me parece absurdo. Es una broma, seguramente. No, es una broma, Mark. Yo te puedo demostrar que no es ningún tipo de broma porque en este mismo momento, en cada una de las casas hay mujeres desarrollándolo. Y ese puesto, Mark, se llama mamá. Tiene un nombre en particular. ¿Cuál es? Mamá. Ah. Ay, no lo había pensado. Porque este empleo se llama ser mamá. El empleo es ser mamá. Si no me crees, pregúntale a cualquier mamá. Y el nombre de la profesión es mamá. Ese trabajo, Paola, se llama ser mamá. ¿En serio? ¿En serio? Claro. Nunca me había puesto a pensar en eso. Wow, no lo había pensado. Así. Muy bien. No sé si abrimos micrófono o lo vamos describiendo. No sé, Soledad, cómo está previsto. Sí, en esta parte está previsto que puedan abrir su micrófono o ir levantando la mano y nosotros pues vamos dando la palabra en función a quienes quieran dar su opinión. Recordamos que por favor las opiniones o los comentarios no excedan los 2 minutos para poder controlar de esta manera el tiempo, ¿no? Las personas que deseen pues hablar en este momento pueden levantar su mano o hacer una reacción en la pantalla para nosotros poder mirar y dar la palabra. Luis, te damos la palabra, Luis Chacón. Ok. Yo tengo 2 comentarios a este video. El primero es que la estructura tradicional, y si así es tradicional, y principalmente en Latinoamérica, en donde la cultura nos dice, la vez pasada hablamos sobre género y decimos que género es casi el resultado de lo que la cultura nos ha dicho de lo que es ser femenino y masculino. Ahora el resultado de la cultura, y principalmente en Latinoamérica, es la mamá se queda en la casa y el papá se va a trabajar, ¿sí? Entonces, si hacemos caso a este esquema, yo creo que a la mujer se le tendría que, no sé, me imagino que no estoy yo de acuerdo con este esquema que viene con la tradición. Yo pienso que a la mujer también se le debería a la esposa, a la mamá en la casa, se le debería de pagar, ¿sí? Porque no solamente porque es un trabajo que desarrolla y que invierte tiempo y que el tiempo es dinero, el tiempo que invierte es dinero que ella podrá estar haciendo, sino porque la mujer también debería tener libertad económica de invertir y tener su propio dinero en las casas. Es muy triste saber, no sé, yo conozco, tengo amigas que están en sus casas y viven como, entre comillas, como reinas, tienen todo, pero no tienen una cuenta bancaria ni dinero. No tienen libertad de invertir, no tienen libertad de ayudar a sus familias ni nada, pero en su casa lo tienen todo, ¿sí? Y si gastan algo, tienen que justificarlo o pedírselo a su esposo, y para algunas de ellas puede ser incluso hasta humillante tener que estar pidiéndole dinero al esposo. Entonces, yo pienso, lo que hablaba con una amiga, yo pienso que la mujer que está en casa y que no está trabajando porque invierte
24 horas al día, los 7 días de la semana, tiempo, lo invierte todo con sus hijos, deberá de tener incluso una independencia económica y un sueldo, porque el tiempo que el papá no está en casa trabajando o está o invirtiendo con los hijos, lo está invirtiendo para ganar dinero para toda la familia. Entonces la mamá también se debe hacer acreedora a eso. Ese es el primer comentario y creo que no me quedan como 30 segundos. El segundo comentario es la estructura tradicional. El papá es el que va a trabajar y la mamá la que se queda. Yo pienso que ya hay modelos, entre comillas, nuevos en donde ambos trabajan, porque es necesario que los dos trabajen, etcétera. Que a lo mejor este modelo no iría tan de acuerdo con este video. Esos son mis dos comentarios. Gracias. Gracias. Gracias, Liz. Tenemos la palabra de Fernando Sabe. Él continúa. No, la verdad que sí, es fuerte el video, digamos, ¿no? La verdad que es interesante la devolución. Justo hace poquito me hizo acordar que acá a nivel de la región, también entre Argentina, Paraguay, Uruguay, Chile, hay un equipo de escuelas que dialogó sobre eso, ¿no? En el tiempo de pandemia, en la educación es muy fuerte el rol de la mujer y el trabajo se ha duplicado en el caso de las mujeres educadoras, digamos, ¿no? Al mantener las clases virtuales y seguir simultáneamente atendiendo la vida de la comunidad, porque más allá que algunas familias van creciendo en compartir los roles, hay otras que no tanto o están muy apoyadas en el lugar de la mujer. Entonces vemos cómo se duplicó el peso que ya tenían las mujeres en este tiempo de pandemia y hay muy poca valoración que se hace de las educadoras, de las docentes en estos ámbitos, digamos, ¿no? Entonces, en ese sentido, está bueno tomar conciencia de esto que no se ve, pero no, porque no se vea no significa que acontece y nos pasa, digamos, y también sobre todo a nosotros los varones nos hace bien tomar conciencia de eso, digamos, ¿no? En este sentido, en Argentina hubo un proceso de poder reconocer al menos la jubilación de las mujeres amas de casa que acompañan el trabajo en la casa, que bueno, después hubo todo un problema, se sacó, bueno, cuestiones políticas, pero hubo un reconocimiento al menos que la mujer cuando se jubile tenga algún aporte para vivir, porque trabajó toda su vida, se jubila y no tiene ningún reconocimiento social. Y eso es terrible, digamos, ¿no? Entonces, pareciera que no hizo nada durante toda su vida. Entonces, me parece interesante esto a nivel educativo, al revalorizar el trabajo que está presente en lo cotidiano y tener en cuenta ese contexto cuando también se habla en esta temática del liderazgo de la mujer. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Fernando. Claudia, desde Colombia, nos comenta que absolutamente cierta cada condición del trabajo, entre comillas, bajo el foco laboral adquiere sus verdaderas dimensiones. Si quieres apuntar algo más, Claudia. Sí, Miriam, les compartiremos el video y todo el material de Paulina. Por aquí, Claudia. No, me conmovió mucho, ya lo había visto, pero en este año falleció mi mamá y he estado mucho más cerca como de todo el proceso de las jóvenes mujeres en nuestra obra salesiana Ciudad Don Bosco. De hecho, tenemos un grupo de chicas y estamos en un trabajo que nunca se había hecho en Ciudad Don Bosco. Y es esto de la voz de las mujeres en la obra. Entonces estoy mucho más sensible frente a todo esto y me conmovió muchísimo, por eso primero escribí, porque estoy muy conmovida y me alegra también poderlo compartir aquí. Muchas gracias, Claudia. Por el momento, como ya Mariana. no hay más, o si hay una mano levantada, perdón, no la vi. Mariana va a intervenir desde México. Bueno, a mí de lo que se me quedó mucho es como que al principio ofrecen el trabajo y dices, qué trabajo tan horrible, ¿no? No tengo ninguna ganancia o así. O sea, como que te lo venden como de la manera más cruda y creo que pues también nos hace reflexionar que no solo debe de intervenir la mujer en el cuidado, sino también el hombre, pues para que a lo mejor no sea 24/7 y sea como la mitad y la mitad, o que el peso no sea tan cargado.
Pero sí, como que me voy más con eso, ¿no? De que lo vendieron así, pues sí, lo más difícil. Y pues que es, en realidad pues sí es verdad, porque sí tienen que estar ahí siempre y siempre dan su esfuerzo. O sea, aparte de, pues sí, de valorar lo que hacen, también empezar a dividir tareas con el papá. Gracias, Mariana. Continuemos, creo, Paulina. Muy bien. Bueno, yo creo que en sus intervenciones igualmente han resumido lo que en varias ocasiones y en varios talleres hemos ido ya observando, ¿no? Para las mujeres que logran acceso a espacios de responsabilidad, alguien ya lo mencionaba, si bien tienen acceso a partir de sus propios liderazgos, de sus propias necesidades, también ya lo mencionaban a las maestras, por ejemplo, se les ha duplicado el trabajo. Yo diría que en general, digamos, las mujeres que tenemos acceso al trabajo, tenemos duplicado, triplicado y cuadruplicado el trabajo, que creo que es lo que un poco tratamos de mostrar y de sensibilizar con este video. O sea, estamos trabajando las 24 horas del día. Pero, por otro lado, ¿cómo se ha naturalizado la sobrecarga de trabajo que tenemos las mujeres? Por otro lado, el trabajo que tenemos las mujeres en la casa, en el caso del video y de las mamás, yo diría que es una forma ya natural de liderazgo. Hacer todo lo que se hace en las casas es una forma natural ya de liderazgo, pero que lamentablemente todo lo que es doméstico está relegado. Si toda la tarea doméstica está relegada a eso, no sirve lo doméstico, no tiene paga, y no es liderazgo. Y no nos reconocemos solo en el momento en el que ya somos mamás, no solo cuando somos mamás, ya en los 9 meses de embarazo, lo que eso significa es ya una característica natural de liderazgo que tenemos las mujeres. Ahora, otro elemento importante para reflexionar es en relación a todo el exceso de trabajo que tenemos nos obliga a dividirnos, ¿sí? Y somos criticadas, somos juzgadas. La mujer que sale a trabajar, de hecho, no puede estar a tiempo completo atendiendo la casa. Entonces, de ahí le juzgamos. Esa es una mala mamá, no es una lideresa. Esa es una mala mamá. O si en el trabajo tiene que pedir permiso porque sale, se enfermó el hijo, la hija, tiene que hacer algún deber, alguna actividad, entonces esa mujer ya no es buena en el trabajo. Ya no es buena en el trabajo porque está descuidando, porque tiene que atender. Entonces, somos lideresas naturales, pero criticadas en todos los ámbitos. Y eso sí provoca, o sea, esta sublimación de la mujer que vemos en el video, sí es una señora que trabaja las 24 horas al día y decimos, wow, y nos conmueve. Pero esa además ese es el imaginario, ese es el ideal de mujer. Entonces estamos atacadas por todos los lados, o sea, tenemos que responder a esa figura, a esa imagen, a ese concepto de mamá, y cuando nos damos cuenta y decimos, wow, sí, a los entrevistados hasta se les van las lágrimas y se conmueven. Esas son mujeres lideresas, y ese es el imaginario del deber ser mujer. Pero cuando accedes al trabajo, a la profesión, a otro tipo de cosas como la recreación, las amigas, a otros espacios lúdicos, en cambio ahí eres mala mamá.
¿no? Entonces, es un tema súper impresionante de reflexionar con respecto a las desigualdades y a las sobrecargas de trabajo que tenemos las mujeres para poder avanzar a un real y verdadero liderazgo. Insisto, creo que somos unas lideresas naturales, no reconocidas socialmente, pero que también tenemos muchos escollos que avanzar. Yo estoy segura que si preguntamos aquí en el grupo, pues entre todos y todas, alguien habrá escuchado alguna vez, oh, esta mamá deja botando a sus hijos, o no, esta mujer solo pide permiso, ya se embarazó, ya se le enfermó el hijo, ¿sí? Entonces son problemas y escollos que nos toca ir avanzando. Mujeres con ese tipo de trabajo, con toda esa sobrecarga, somos afectadas psicológicamente, socialmente. Tenemos que ser madres de familia, esposas, quienes somos activistas, tenemos que estar en el activismo, trabajando, etcétera, etcétera, y además los trabajos del cuidado. En conclusión, un poco yo quisiera con este tema decir que hablar de liderazgo femenino, sí, como ya lo decía, es muy ambiguo, hay que tener en cuenta muchos otros factores, los que acabamos de mencionar, y también tener en cuenta que el patriarcado, que es el que nos envuelve en todas estas situaciones, es un sistema en el que se juegan las relaciones de poder, el poder del sistema de acumulación, y un sistema de acumulación del capital, porque ¿en dónde está en juego? ¿No? Es ahí donde está en juego, en la acumulación del capital. Por eso es que el enfoque que nosotros le damos y nos planteamos es la necesidad de que hay que ubicar qué es el machismo y qué es el patriarcado, porque el patriarcado es el sistema más grande, digamos, que va de la mano con el poder y con la acumulación, ¿sí? Y nos remontamos a la sumisión de los países conquistados y cómo se reproduce en todos los ámbitos la sumisión, el sometimiento de las mujeres a todas las formas de relación. El sistema que genera las opresiones, decimos, es el patriarcado, que es el sistema capitalista patriarcal, es el sistema de todas las opresiones que vivimos. El machismo, el sexismo, o sea, van de la mano, ¿no? El racismo, la destrucción de la naturaleza, todo construido en base además de nuestros cuerpos. ¿Por qué construido en base a nuestros cuerpos? Por el video que acabamos de mirar, ¿sí? Son nuestros cuerpos las 24 horas del día produciendo, produciendo y produciendo. No hay un trabajo en equipo, no hay un trabajo de la pareja, no hay un Estado que se haga cargo, ¿sí?, del trabajo doméstico. No hay una remuneración para la mujer que hace las tareas del hogar y que asume el trabajo doméstico. Seguimos siendo tratadas, ¿sí?, como seres inferiores. En la casa están las mujeres que cuidan, cocinan, limpian, trabajan, cuidan hijos, enfermos, enfermas, ancianos, ancianas. Todo eso está, digamos, a cargo de las mujeres. Si bien en algunas partes las nuevas generaciones han ido como que superando y como que ya de alguna manera se van incorporando los hombres a esta tarea, pues yo creo y diría que son ejemplos todavía muy pequeños con los que no podríamos decir que ya se ha superado, ¿no? Y las mujeres que somos nosotras mismas, nuestras mamás, nuestras abuelas, un trabajo que ni siquiera es reconocido como trabajo, ya lo decíamos, sino como una obligación de las mujeres. Formas similares, digo yo, de la esclavitud. La explotación como una condición indispensable
para la sobrevivencia del capital. Yo siempre insisto, o sea, es el tema de la acumulación y del poder. En ese sentido, no es, vuelvo a insistir, el tema del liderazgo no puede ser tratado individualmente, no puede ser tratado desde aislarlo de un problema estructural, desde un problema como un modelo de sistema. Por eso insisto mucho en el tema del poder y en el tema de la acumulación. Decía que vivimos formas de esclavitud moderna. Antes se vivía en la casa del amo y a partir de la abolición de la esclavitud, vivimos en nuestras casas o cuartos reproduciendo la esclavitud. Lo que veíamos en el video, o sea, trabajar las 24 horas del día sin un salario es una forma de esclavitud y vivimos formas de esclavitud moderna. A través de la explotación, la persona que se encuentra en la posición de poder se lucra y saca cualquier tipo de provecho a costa de su trabajo sin tener en cuenta las condiciones laborales en las cuales se encuentra. Vivimos explotadas y explotando un trabajo no remunerado. Es ahí donde se sustenta el capital. Quiero insistir en esto porque estas formas de trabajo y estas formas de esclavitud nos impiden y siguen siendo un obstáculo para que podamos alcanzar ese liderazgo que en el principio veíamos y a partir de la lluvia de ideas se iba conformando, ¿no? Un trabajo horizontal en donde todos trabajemos en equipo, etcétera, etcétera. Pero si es que hay otro tipo de intereses, somos explotadas y explotados, un poco difícil que alcancemos un pleno liderazgo. No sé, perdón, me asoma Juan Carlos. Pensé que pedía a alguien la palabra. Por eso es que algunas corrientes del movimiento de mujeres y nuestras luchas contra el patriarcado lo planteamos como que debe de ser, tiene que ir de la mano de desmontar el machismo, el racismo, la exclusión y la explotación. No creemos que simplemente aisladamente en las casas o en los espacios más pequeños en donde nos desenvolvemos podamos alcanzar primero liderazgos compartidos, liderazgos horizontales. La violencia de género no es una realidad puramente cultural, ¿sí? Debe ser tratada y abordada como un problema de clase, de estructuras. El machismo no se supera solamente logrando que nuestros compañeros aprendan a cambiar pañales, alguien ya lo mencionaba, deberíamos tener las tareas compartidas, por supuesto, ¿sí? Pero se supera desmontando el sistema patriarcal, que es el que oprime, ¿sí? El sistema que explota y que para de ahí alcanzar a recuperar la dignidad humana. Decíamos, a ver, ¿qué tenemos en pantalla? Sí, estamos con... Bueno, planteaba también que las violencias y las desigualdades, las inequidades, son el ejercicio de poder como conclusión, digamos, a toda esta reflexión. Identificar los factores de violencia como un factor de desigualdad que también está directamente ligado a cómo alcanzar los liderazgos, ¿sí? Decimos que hemos
avanzado en construir instrumentos que garanticen, digo yo, entre comillas, las desigualdades. Tenemos instrumentos, aquí en la pantalla podemos ver, la Convención de Belén de Pará, tenemos la de la Plataforma de Beijing, ¿sí? Desde 1995, desde 1990, tenemos la de Naciones Unidas desde el año 79. Pero yo me pregunto, ¿han sido suficientes? ¿Ha sido suficiente ir generando todos estos instrumentos internacionales? Yo diría, y en Ecuador tenemos también algunos instrumentos dentro de la Constitución, en algunos países también, en Argentina ya lo mencionaban, en Argentina hay muchos avances en temas de políticas públicas. Sin embargo, son documentos, son papeles, porque lo que podemos ver es que seguimos viviendo como vivíamos antes, pero de una manera más moderna, ¿no? Entonces, instrumentos que además se han ido logrando no gracias a la dádiva de ningún gobernante ni de ningún Estado. Yo ahí sí quisiera destacar que gracias a los liderazgos de las mujeres a nivel mundial es que hemos logrado y hemos avanzado a construir uno de esos instrumentos, ¿no? O sea, tenemos aquí, hemos mencionado solamente 3. También tenemos la Declaración de los Derechos Humanos. Mañana, si no me equivoco, es el Día Mundial por los Derechos Humanos. Entonces, todo esto va de la mano y esto ha sido gracias a la construcción horizontal, colectiva de liderazgos de mujeres. Pero, insisto, son documentos que se quedan en el papel porque realmente no, bueno, aquí tenemos un resumen, sí, de todas las normativas que tenemos con respecto a la violencia, las normativas internacionales, nacionales, las garantías, pero instrumentos que en la práctica y en la vida cotidiana se quedan en el papel. Por eso insisto en la necesidad y en la importancia. Todos estos instrumentos los hemos logrado plasmar en el papel, gracias a la discusión, a la resistencia, al debate y al trabajo de esas mujeres que igual han estado han tenido que luchar, avanzar y construir. No es suficiente el liderazgo individual, son los liderazgos colectivos y ahora tenemos que avanzar hacia una construcción más igualitaria, pero desde la práctica, desde el territorio, desde donde estamos cada una de nosotras, cada uno de nosotros. Ahora bien, igual, hablando de cómo alcanzar y construir los liderazgos, bueno, primero, en términos generales, habíamos planteado también un poco el tema de las violencias, ¿sí? Porque las violencias también son un obstáculo para que podamos avanzar en los temas de liderazgo. La violencia de género, todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado daño, sufrimiento físico, sexual, psicológico para la mujer, así como amenazada de tales actos. La acción o privación arbitraria de la libertad, tanto si se produce en la vida pública como en la vida privada. Esto dice las Naciones Unidas sobre la violencia a la mujer. La violencia a la mujer también está naturalizada. Todo esto va minando, ¿sí?,
la autoestima de las mujeres y nos impide acceder a formas y puestos de liderazgo en otros ámbitos que no sean los ámbitos de la casa. En el ámbito familiar del hogar, decíamos ya viendo el video, somos unas lideresas naturales, pero vivimos violencias, se va minando nuestra autoestima y eso nos impide salir hacia afuera a construir nuevos liderazgos, ¿no? Decimos que se trata de una violación a los derechos humanos, es un crimen y un gran problema de salud pública. Lamentablemente es un problema muy frecuente a nivel mundial que persiste en el tiempo frente a, pese a su gravedad. Quisiera un poco, no sé, Soledad, si es que podemos pasar a hacer una lluvia de ideas sobre los tipos de violencias. Por supuesto, ahorita les mando a todos el link, hasta eso pueden ir pensando los tipos de violencia y ya les pongo el link en el chat. Muy bien, entonces sí les pediríamos un poco ir anotando, sí, para ir construyendo también a partir de nuestros territorios, de nuestras realidades, de lo que podemos mirar, qué tipos de violencias ustedes pueden percibir en sus entornos. Perdón, ya me estaba quedando sin luz. Les hemos puesto el link para que puedan ingresar aquí a este nuevo link que les hemos mandado en el chat.
Pauli, ¿me confirma si estás leyendo todos los comentarios que están poniendo en la pantalla? Los estoy leyendo, ajá. Chévere, gracias. Ajá. Cultural, institucional, ajá. No sé si podemos avanzar. Creo que ya. Ajá. Bueno, todas las violencias que ustedes las han señalado, muchas de ellas se dan en formas combinadas. Todas estas constituyen una violencia psicológica, constituyen una afectación psicológica. La pregunta es, y la reflexión es, viviendo casi todas estas formas de violencia, en unos casos una que otra, en otras combinadas todas, desde el punto de vista psicológico, científico, no es un invento, no es que las mujeres y el movimiento de mujeres, así lo decimos, está comprobado que todo esto tiene una afectación psicológica y emocional en las mujeres. La pregunta es, con todas esas afectaciones psicológicas, ¿podemos acceder a los liderazgos? Entonces ahí viene también la reflexión y la necesidad de plantearnos, porque son afectaciones psicológicas graves que destruyen la autoestima de las mujeres. Y claro, no es que seamos, o sea, hay también las excepciones que hemos logrado superar, salir a pesar de toda la carga cultural, de toda la violencia social y de nuestros entornos, pero son casos individuales y hacia donde tenemos que trabajar es hacia un trabajo colectivo que nos permita sostenernos, apoyarnos y salir de esa afectación psicológica para poder empoderarnos, superarnos y poder ejercer los liderazgos y los liderazgos colectivos. Sin un trabajo emocional, individual y colectivo, personalmente como terapeuta y citando, digamos, algunos autores, estoy convencida de que esto se supera desde un trabajo emocional, individual y colectivo. Y creo que desde la experiencia que los trabajos, las redes de sostenimiento que se van tejiendo son lo más importante para poder irnos fortaleciendo entre todas y poder ejercer esos liderazgos colectivos que, insisto, por naturaleza los tenemos. Un poco volviendo, digamos, al tema de los estereotipos que nos van formando con esa baja autoestima, que nos van definiendo cuáles son nuestras tareas, nuestros deberes, nuestras obligaciones. También un poco para ir construyendo y sacando desde sus propias experiencias, también pediríamos, digamos, una lluvia de ideas, no sé, Soledad, si podemos ir anotando, que cada quien nos pueda ir diciendo cuáles son los estereotipos que ustedes ubican en los entornos en los que ustedes están, los entornos familiares, los entornos de trabajo, estereotipos que ustedes consideran que podrían ser un factor que es un obstáculo para que las mujeres puedan acceder a esas formas de liderazgo. Muy bien, entonces en este momento pues vamos a irlo pensando y ya les paso el link para que puedan ir anotando.
Muy bien. Ahí hemos mandado el link para que puedan ir anotando. Pauli en el chat, Silvana nos dice, por ser la hija mayor, debo dejar mis aspiraciones para el cuidado de mis padres, aún teniendo más familia. Muy bien, bueno, vamos avanzando. Creo que hemos leído todos. Y claro, nuevamente la pregunta, si estos estereotipos, si estas formas de referirse, de ver a las mujeres, nos van afectando, si es así como la sociedad nos ve, son factores, y por eso yo insisto mucho en los estereotipos, porque son parte de lo cotidiano, son parte de ir forjando y formando la personalidad. Y todo esto en lo que contribuye es en el factor emocional, psicológico, de ir minando la autoestima de las mujeres y vamos creciendo así, ¿no? O sea, somos histéricas, el hombre tiene más fuerza, el hombre es el líder, todo lo que aquí ya se ha ido señalando. Entonces, factores importantes de los estereotipos que nos permiten identificarlos, y la importancia de identificarlos para poder seguir avanzando en la deconstrucción de esos estereotipos, para poder ir construyendo y avanzando en esa construcción de los liderazgos a partir del empoderamiento de las mujeres, pero de un empoderamiento horizontal, ¿sí?
Una de las cosas importantes y que aquí no ha salido ni se ha señalado y que también desde el principio, desde que comenzamos, se puede notar, es el tema del lenguaje de género. Pero antes de pasar a ese punto, quiero proponerles para la reflexión una adivinanza. ¿Qué es una mujer que no tuvo hijos? No sé si abrimos el micrófono o lo escriben, Soledad, como esté previsto. Sí, pueden abrir el micrófono para responder. Recordamos la adivinanza, que es una mujer que no tuvo hijos. Ajá. Escuchamos. Pues yo creo que sigue siendo una mujer, ¿no? Ya, ¿qué más? Es solo una mujer. Ya. Voy a modificarle un poco a la adivinanza. Pauli, aquí tenemos otra respuesta. Dice una mujer con una vocación diferente a la maternidad. Ya. Perdón, pido disculpas. A ver, la adivinanza es así, me equivoqué. ¿Qué es una mamá que no tuvo hijos? No es una mujer. ¿Qué es una mamá que no tuvo hijos? Una mujer que da vida de otras formas, como espiritualmente, intelectualmente, etc. Gracias. ¿Quién más? Considero que es una mujer que decidió su estilo de vida y seguir su proyecto de vida de una distinta manera, ¿no? Y a pesar de ello, puede seguir dando amor de otras maneras. Muchas gracias. ¿Alguien más? Es una mujer que tiene que dar muchas explicaciones. Ya, muchas gracias. Es una mujer que muchas veces se hace cargo de otros hijos o de hijos de otras mamás. ¿Alguien más? Yo. A ver. Bueno, para mí es una mujer que funge un rol de maternidad diferente, no biológica. Gracias. ¿Alguien más? Yo vuelvo al punto de que creo que sigue siendo una mujer, porque a pesar de que no somos mamás, siempre se nos ha inculcado como el cuidar a los demás. Entonces, pues, sigue siendo solo una mujer. Ya, gracias. ¿Quién más? Yo pienso que una mamá que no tuvo hijos, desarrolla su maternidad desde otra visión o desde otro punto de vista que no es el biológico. Puede desarrollar su maternidad. Ya, muchas gracias. ¿Alguien más? Giselle Isabel dice, pienso en las que no fueron por opción y tuvieron que reinventarse. Muy bien. Querida Pauli, en honor al tiempo podemos seguir avanzando porque ya nos quedan como unos 3 minutitos antes de ir al trabajo en grupo. Perfecto. Bueno, hemos dicho muchísimas cosas, incluso hasta poéticas nos salen. Les voy a dar la respuesta a la adivinanza. La mamá que no tuvo hijos, tuvo hijas. ¿Cómo les parece?
Este ejercicio... ¿Perdón? Nos mataste a todos, digo. Este ejercicio es súper importante para comprender la importancia de la utilización del lenguaje inclusivo, del lenguaje de género. Está tan naturalizado que ni se nos cruza por la mente, ¿no? ¿Por qué es súper importante la utilización del lenguaje de género? Sí, no sé si tenemos, sí. La importancia, al no mencionar al género femenino, el cerebro asocia directamente desde la parcialidad sobreentendida hombre, por lo tanto, ausencia de mujer. Las mujeres no como protagonistas, no como sujetos. El cerebro inconsciente, a través de conexiones neuronales, desde que somos infantes, aprende de todas las señales, eventos, incidentes, lo que se transmite verbal y físicamente, etc. Se establecen vínculos neuronales de los contenidos. Utilizar el lenguaje de género es una forma de contribuir a desmontar el patriarcado, pero no solo a desmontar el patriarcado, sino a incorporar, ¿sí?, a la mujer como sujeto, como para poder alcanzar formas de liderazgo y formas de equidad. Estos conceptos no son, digamos, conceptos que yo me los he inventado. Yo les decía, me presentaba, soy terapeuta y como terapeuta emocional, este concepto y este criterio es parte de la neuropsicología. O sea, es cómo funciona nuestro cerebro, ¿sí? Al no mencionar el género, estamos asumiendo que las mujeres somos a un lado, no podemos ser lideresas, ¿sí? Entonces, para poder hablar de liderazgo y de empoderamiento, el tema del lenguaje inclusivo es súper importante. Perdón. Muchas críticas hemos tenido cuando las mujeres estamos, el movimiento de mujeres estamos en la pelea por que se incorpore el lenguaje inclusivo, incluso las peleas a muerte con la Real Academia de la Lengua. Nos critican por todos los lados, pero ¿para qué si no hay cómo hacer poesía? Cuando escribo se pierde más el tiempo, cuando hablo, ¿para qué digo las? ¿Para qué digo ellas y ellos? Pues esta es la razón, esta es la causa. Y lo que tenemos que hacer es reinventar la forma de poesía, demorarnos hablando un poquito más, hasta que podamos realmente incorporar de una manera diferente la presencia. El aquí estoy. Las mujeres no somos un objeto aparte, ¿sí? El ejercicio que hicimos es un ejercicio que realmente nos muestra, ¿sí?, cómo está de incorporado y de ausente, ¿sí? Algo tan sencillo, sí, las que no tuvieron hijos, tuvimos hijas, ¿no? Pero así de incorporado está el tema de la invisibilización, de la ausencia. El género femenino ausente. El hombre lo abarca todo. El hombre, el líder. La mujer, no la lideresa. ¿Sí? Bueno, con esta reflexión pasábamos a... No me doy muy bien cuenta, me decías, Soledad. Estamos justo ya en el último slide de los micromachismos para luego pasar a los trabajos en grupo, querida Paula. Ya. El cuadro, el gráfico en donde veíamos las niñas princesas, reinas, ese ya lo pasamos cuando vimos los estereotipos, ¿verdad? Sí, justamente, Paula, al principio. Ya, listo entonces. Bueno, vamos a ver las frases. Perdón, aquí veíamos
una serie de frases machistas, probablemente que ni siquiera les teníamos en cuenta de lo que eran y de lo que se trataban. Hemos ubicado 5 frases, ¿sí? No sé si es que, sí se les está mirando. Seguramente has escuchado o inclusive dicho algunas. Miramos aquí las frases que también tienen que ver. No sé, se me movieron un poco, Soledad, el orden de las diapositivas. No, sino que aquí hemos aumentado unas cuantas frases más para que pueda ejemplificarse un poquito mejor. Ya, entonces estas están incluidas en la reflexión para que podamos también mirar las formas de micromachismo, porque hemos observado, hemos visto, hemos identificado las formas, digamos, de violencia que son las fuertes y las más visibles. Pero también tenemos frases pequeñas, frases que aparentemente no las consideramos como las que están aquí presentes, podríamos mencionar algunas más. Sin embargo, nos habíamos planteado una reflexión en grupos, ¿sí? Para que también podamos mirar a partir de nuestras propias experiencias qué observamos y qué vemos como formas de micromachismo. Entonces, observando y mirando, digamos, las gráficas, Soledad, pasaríamos a trabajar en los grupos. Sí, justamente en este momento vamos a enviarlos de manera aleatoria a grupos de trabajo y Pauli pues irá también pasando en algunos grupos un poquito para observar qué es lo que se está comentando. Vamos a tener solamente 15 minutos de diálogo dentro de cada grupo. Cada grupo va a escoger a una persona que pueda pues brindarnos una conclusión de lo que se ha hablado en el grupo, ¿no? Tenemos en cuenta no solo estos micromachismos, sino también pues todo lo que hemos conversado durante este taller, ¿no? Para poder que cada uno de los grupos nos dé conclusiones. En este momento vamos a formar los grupos de manera aleatoria. Vamos a crear 5 grupos en donde van a estar de 5 a 6 participantes por cada una de las secciones. Y pues vamos a enviarlos en este momento. Bueno, pues queda como tarea. Vamos a tener 15 minutos para conversar acerca pues de los micromachismos, también de los estereotipos, también de cómo el liderazgo pues va dependiendo también de cada una de estas cosas. Paulina lo decía y lo recalcaba muy claramente, no es transversal, no podemos hablar de un liderazgo femenino sin tomar en cuenta pues todos estos elementos, ¿no? El machismo, el patriarcado, la violencia y los estereotipos. Entonces un poquito vamos a conversar, no se olviden de escoger una persona por grupo para que nos dé las conclusiones después de 15 minutos en una plenaria. Las vamos a iniciar ahora. Ya. Bueno, voy yo. Yo soy María José y vengo acá de Santiago de Chile. Mucho gusto. Hola, Marta, y soy de Córdoba, Argentina. Hola, mucho gusto. Mi nombre es Paola Gómez, soy de Ecuador, del proyecto Salesiano en Quito. Hola, mi nombre es Aida Sainz, soy de Ecuador y estoy colaborando en la red haciendo unas pasantías. Soy Gonzalo de Chile, del centro de Chile de Talca. Mucho gusto. Creo que teníamos que comentar sobre las frases, ¿verdad? Que vimos. No sé si... Creo que hice una captura de pantalla. Si quieren las presento nuevamente. Para... Espérenme un minutito. Dice ahí Soledad, puso opcional, ¿cómo aplicarlo a nuestros entornos?
La verdad que, bueno, no sé si partir o no, pero un comentario inicial. Sí, vale. La verdad que, bueno, está ligado bien a las obras sociales de los salesianos, y puntualmente estudié pedagogía en matemáticas, y ahora, hace poco, ya estoy ejerciendo en la sala. Antes no había ejercido matemática en sala, sino que más bien en obras sociales, en contacto con chicos de alta vulnerabilidad. Ahora bien, trabajo en un centro salesiano donde la población total son puros hombres, ¿ya? Entonces, en ese sentido, la verdad que he participado de todos estos talleres y creo que la educación es parte vital para lograr gestionar un cambio en todo esto, ¿cierto? De alguna otra manera de igualdad entre nosotros, ¿ya? Y creo que como educadores, como actores de obras sociales, nuestro rol educativo es primordial. Y también, siendo honesto, creo que las frases que están ahí, de alguna u otra manera, yo creo que la he dicho, ¿ya? O sea, en ese sentido, la cultura en sí misma, de alguna u otra manera, nos encierra y nos lleva a esto, pero también es bueno darse estos espacios de reflexión, ser consciente y generar un cambio que a nivel, a lo menos latinoamericano, ya se ha visibilizado. Y creo que es un paso importante. Ahora, creo que también a nivel político y a nivel un poco más macro, debiesen apuntar hacia allá todos los lineamientos. Es un proceso largo, los procesos ciertos sociales son procesos largos y complejos, pero no por eso nos vamos a dar por vencidos. Eso quería compartir. Gracias. Bueno, yo pienso que aquí se recogen algunas frases, ¿no? Como decía Gonzalo, que muchas veces creo que hasta nosotras también como mujeres se puede decir, las aceptamos, ¿no? Y las escuchamos y a veces no protestamos, sino que normalizamos eso. Yo creo que en vista de participar en este tipo de talleres, lo que nos toca es un poco como que llevar ese mensaje, ¿no? A nuestros entornos y darnos cuenta de estas expresiones, ¿no? Y de estos estereotipos o de estas cosas que normalizamos y que lo aceptamos como sociedad. Entonces, recuerdo que el otro día, justamente hablando con un amigo, hacía como un comentario y me decía, típico de las mujeres. Entonces, como que me saltó eso y empezamos como un debate y le dije, no, pero está mal que te expreses así, o sea, puedes decir como que típico de ti, Zaida, que hagas ese comentario o algo así, digo, no me afectaría, pero si dices típico de las mujeres, estás generalizando o como que estás diciendo que por regla todas las mujeres nos debemos comportar así. Entonces, él me decía, no, pero es que estás saliendo como con tu discurso feminista o algo así. Y yo digo, no, no es eso, sino que hay que darnos cuenta de que a veces como nosotros vamos propagando como que este mensaje, ¿no? Machista, y que hacer como que, y estereotipar a la mujer. Y yo creo que ese es el gran reto, ¿no? También así como se comparte esta infografía, ver maneras de nuestras redes sociales o en los entornos donde estamos, también hacer de alguna forma más atractivo este mensaje y que se empiece como que a ser visible, ¿no? Y la forma de cómo queremos de esto de cambiarlo. Gracias, Aida. Yo también desde ahí, o sea, cómo se ha naturalizado. A mí me pasa con esto, que yo también he trabajado con niños, y cuando uno habla de los derechos de los niños, como que el derecho era como, siempre este tema de mirarlo a ellos como que no pensaban, no tenían sentimientos, se hacían muchas cosas. Con la edad, ya muchos años trabajando en obras sociales, con niños de vulnerabilidad, cuando uno pone el tema del derecho y el tema del machismo, como que se enfrentan de repente, como que tienen la razón porque son los varones y las niñitas como este afán de que, no, pues son mujeres nomás, o sea, como que siempre no tienen un rol o una importancia igual que el hombre, dentro de los ámbitos de vulnerabilidad estoy hablando, ¿eh? Entonces, ¿cómo nosotros podemos
lograr esta sociedad que va logrando este cambio, de ir considerándonos a todos como personas como somos. Yo creo que yo siempre digo, ojalá que yo esté viva para verlo, o sea, siempre sueño con eso, porque yo digo, es tan poquito lo que hay que ir cambiando estos estereotipos, estos modos de mirar tanto a los niños como mirar a las mujeres, que hay que ir, son paso a paso. Yo cuento que uno da como 3 pasos, retrocede 1, vuelve a dar 2 más, puede que pueda seguir avanzando, pero también te hacen retroceder a veces 3, entonces, cómo estas cosas hay que irlas metiendo en el inconsciente del niño y ya de las futuras generaciones, que vayan mirando, no sé, como mixto, porque claro, yo tengo casi 50 años, uno se mira para atrás y uno dice, estas frases eran pero del cotidiano, o sea, yo las leo y para mí fueron como mi infancia, yo las veo y digo, sí, a mí me criaron con eso. Entonces uno ha ido generando un cambio de neurona ahí para decir, no, pues esto no es normal, esto no es así, esto no tiene que validarse. Y entonces, y a la vez, como decía Zaira, uno tiene que estar como siempre recordándole al otro, ¿eh? Cuando uno está con pares. Y yo creo que a los niños nos toca educarlos en esto para que los niños ya vengan con el chip cambiado, no nos miren y no tengan que estar ellos tampoco enfrentando cosas que no deberían existir, o sea, estas frases ya no deberían ser parte del cotidiano. Pero yo tengo la esperanza con todo este encuentro que hemos tenido, que uno va a poder ir entregando en el modo donde uno está. Si uno está dentro de una sala de clases, si uno está en un patio, si uno está en la calle, cómo uno va generando este movimiento. ¿Ah? Entonces, esa es la esperanza que tengo. Y por algo yo he participado ya de los 3 encuentros, porque creo que hay algo que hacer y es ahora y es con los más pequeños. Gracias, María José. Bueno, en mi caso pienso que tanto mujeres como hombres hemos usado frases machistas, o sea, es algo de nuestra cultura latinoamericana, pienso. Es algo muy, muy arraigado. Pienso que aquí en países como Ecuador se ha desvirtuado esta lucha feminista. Hay muchos hombres que piensan que la lucha es contra los hombres, pero rescato estos espacios en los que veo hombres, que veo a Gonzalo, por ejemplo, queriendo aprender de esto, y me parece interesante, me gusta, digo, debería haber más hombres invitados a estos espacios para que entiendan que la lucha no es contra hombres, contra nosotros mismos, sino la lucha es para evitar espacios de violencia, todo esto de la desigualdad que se ha presentado siempre en contra de la mujer. Trabajo en un espacio, trabajamos con personas vulnerables y siempre nos hemos dado cuenta que las más vulnerables han sido las mujeres. Uh-huh. Sí, yo en mi ámbito estoy con adolescentes y jóvenes, pero más jóvenes, un poco más grandes, y por ahí tenemos todos un discurso más igualitario, pero se cuelan ciertos chistes que uno después se da cuenta, ¿no? Y por ahí siempre hay alguien, como decía María José, como que alerta y dice, hey, no, pará, esto no. Como cuidar esto, ¿no? Que por ahí se nos escapa en el chiste y que, bueno, que revela algo también de nuestro imaginario, de nuestro inconsciente, que es lo que realmente opera después en nosotros, ¿no? Nosotros actuamos desde ahí. Y bueno, cuidar eso en el ámbito con los jóvenes, y esto también de las redes, aprovechar las redes para poder difundir estas imágenes, visibilizar, ¿no? Estos micromachismos que por ahí uno no se da cuenta. Eso. Yo tomé nota. ¿Alguien más tomó nota? Yo voto por ti, Marta, para que nos representes. Yo no tomé nota. Yo tampoco. No, porque ustedes hablaban y yo retomaba nota, así que tranquilo. Listo. Ahí digo todo. Muchas gracias. Dijeron cosas re lindas. Gracias. A ustedes, gracias.
Muchas gracias. Listo, querida Pauli, ya han regresado todos de las salas de grupo. Ahora sí vamos a proceder pues, con las conclusiones que vayan hablando de cada grupo. Les escuchamos. Listo, entonces del grupo número 1, ¿quién va a compartirnos? ¿El representante o la representante del grupo 1? Creo que nuestra sala era la 1. Acá. Bueno, compartimos, la verdad que nos quedamos con ganas de charlar un poco más. Dijimos que, bueno, que esto nos aporta muchísimo en nuestro rol de educadores. Reconocemos que por ahí hemos dicho algunas de estas frases. Las mujeres por ahí naturalizamos también estas frases, entonces cuando nos las dicen, por ahí no nos damos cuenta y las permitimos. Es importante llevar este mensaje a nuestros entornos, esto que compartimos acá, que consideramos que es muy valioso, lo queremos llevar y multiplicarlo en nuestros ambientes, para también entre todos ayudar a darnos cuenta. Por ahí también nos dimos cuenta que por ahí hay frases como, esto es típico de mujeres, y bueno, sentirnos llamados a problematizar, ¿no? Que a veces repetimos esas frases y bueno, y no las problematizamos, no nos cuestionamos. Queremos difundir de un modo atractivo, así como estaban estas imágenes que nos compartieron, también generar nosotros en nuestros grupos, en nuestros MJS, en nuestros espacios, como educadores en los colegios también, de un modo atractivo la problematización de estos micromachismos. Al hablar de derechos, nos enfrentamos con el machismo como estructura, y queremos crecer hacia vernos como personas, todos y todas iguales, más allá del género que tengamos. Recordarnos mutuamente entre pares, esto de ayudarnos a ser colaborativos en esta nueva cultura, en nuestra forma de mirar. Educar en esta nueva conciencia también a los niños, creemos que es muy valioso, y justamente por eso tenemos mucha esperanza en que esto está transformándose. Y bueno, y reconocer que hombres y mujeres usamos frases machistas, y que por ahí en algunos países se ha desvirtuado un poco la lucha feminista, porque el hombre piensa que es un ataque hacia el hombre y no un ataque hacia el machismo o un intento de desmantelar el machismo, el patriarcado. Entonces por eso, bueno, ha sido difícil en algunos países. Eso. Muchas gracias, Marta. Pasamos con el grupo B, el grupo 2, donde estaba pues Fabiola, Elena, Jaycee y Luis. Disculpa, Soledad. Quisiera hacerle solo una pregunta al grupo 1. O sea, bueno, primero felicitarles. Estoy emocionada y contenta con los resultados. Solo quisiera hacer una pregunta, porque una de las cosas que decía es que llevar todo este aprendizaje a los niños. Y quisiera preguntarle, ¿y a las niñas? Sí, tenés razón, a los niños y a las niñas. Gracias. 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 Gracias, Pauli. Seguimos con el grupo 2. A ver, voy a hacer el intento de expresar lo que hemos oído, porque dijeron que, claro, dijimos, queremos oír la voz femenina, y alguien nos dijo, claro, las mujeres siempre somos secretarias. Así que para demostrar que no es ese el caso, voy a ser yo el secretario el día de hoy. A ver cómo se ríe la hermana, qué bestia, cómo disfruta. No, nosotros estamos hablando que la realidad de lo que estamos viviendo tiene que cambiar a través de la educación. Yo pienso que la educación es como parte fundamental y primordial de un cambio de mentalidad, ¿no? Y que esa parte de educación tiene que venir con nosotros, ¿no? Nosotros mismos cambiar esa conducta. Eso yo creo que es lo que hemos hablado, ¿no? Que dentro de los diferentes medios existe todavía ese tipo de jerarquía, en donde primero son
los que son y después son los que no son. Pero cambiando ese tipo, educando a la gente, básicamente se puede hacer un cambio social. Eso es lo que el grupo dijo, ¿verdad? Sí, en resumen. Gracias, Jessie. Si Pauli no tiene nada que acotar, podríamos ir con un tercero. Todo bien, gracias. Listo. Seguimos con el tercer grupo, que es donde estaban Eloisa, Giselle, James y Miriam. James no llegó, pero estuvimos nosotras tres. Bueno, estamos en 3 países totalmente diferentes y teníamos como que la misma experiencia institucional, digamos, ¿no? Y al ponerlo al hablarlo, al compartirlo, nos íbamos como dando cuenta de cosas que se naturaliza. Es que porque eres mujer, o sea, pero ni siquiera nos dábamos cuenta que ni siquiera nos decían porque eres mujer, sino que estaba como supuesto por la cultura, por el sistema, por el lenguaje, ¿no? Entonces es tan importante darse cuenta de esas cosas que si no las verbalizas, como hace Paulina, que hace la observación, niñas, niños, hijos, hijas, si no lo verbalizamos y si no nos acostumbramos, ¿no? a estar con esos, es como si te pusieras unos lentes para poder ver eso que está tan naturalizado. Y eso nos pasaba. Hablamos mucho del tema de los micromachismos, que además para nosotros también está naturalizado, ¿no? Que, es que porque eres mujer, entonces te toca, no sé, ser más maternal o ser más diplomática. Bueno, ahí nos fuimos compartiendo ejemplos, ¿no? De las cosas que nos pasan y que se naturalizan. Así que eso. Y bueno, y decíamos que había que empezar por nosotras mismas, por estar como presentes y conscientes, ¿no? Para que en el momento en que suceda, en vez de tomarlo como normal, porque claro, a las mujeres, como estamos pensando en varias cosas, ya estamos como en otra, cuando ya nos pasó por encima que nos dijeran ese comentario. Entonces, es como empezar por nosotras mismas a estar presentes y a levantar la voz, porque si estás hablando en un lenguaje donde yo no me siento incluida, entonces, en vez de naturalizarlo y decir, ya, mejor pienso en lo que sigue, digo, no, no me siento cómoda cuando tú estás hablando. Bueno, les contaba la anécdota que que hablaban de fútbol y hacían metáforas con los entrenadores y los equipos y yo no tengo nada que ver con eso. Entonces yo ahí, como me sentí tan aburrida y tan perdida, les dije, ¿no? Oye, están excluyéndome porque yo no tengo nada que ver con eso. Pero tuve que estar presente para poder hacer el clic. Si no, hubiera dicho, ya, que hablen y yo hacer el esfuerzo de entender lo que estaban diciendo en ese lenguaje, ¿no? Y bueno, Eloisa tenía un ejemplo, Miriam también tenía ejemplos. Y finalmente dijimos, eso era, estar presentes para darnos cuenta y poder poder levantar la voz. No sé si Miriam y Eloisa quieren decir algo, porque no. Sí, yo quisiera hacer un comentario aquí. Bueno, primero decirte que hablar de los micromachismos es como ponerse los lentes, me parece un ejemplo lindísimo y me lo voy a apropiar para mis próximos talleres, el ponerse los lentes. Y segundo, el estar presentes, levantar la voz, tener en cuenta, es una forma muy fuerte de empoderamiento para alcanzar y ejercer el liderazgo. Gracias. Muchas gracias al grupo 3. Vamos con el grupo 4, donde estaba Fernando, Josefina, Martina y Teresita. Comparto entonces un poquito de lo dialogado en el equipo. Bueno, primero hicimos como un punteado de algunas cosas que subrayábamos y que nos hizo bien de este espacio de taller. Primero, comprender un poco más cómo funciona, cómo tracciona el patriarcado que exprime, explota, oprime, y esto, bueno, las consecuencias, ¿no? El racismo, sexismo, machismo, ecocidio, que son toda una misma lógica de destrucción, digamos, ¿no? Que saco lo que necesito, lo demás no me importa. No pienso en el otro y en las consecuencias. Después, la importancia de desmontar el patriarcado desde la educación. Tenemos nuestro carisma, ese regalo educativo, entonces podemos, y está nuestra posibilidad. Reconocer la violencia machista también presente entre las mujeres. Decía una de las integrantes, también nos apaleamos entre nosotras y no nos damos cuenta.
Descubrimos también que el camino es la construcción colectiva. Cuando hay individualismo, en realidad está traccionando el patriarcado. Cuando es colectivo, empezamos un camino distinto, ¿no? De construcción distinta. Tomamos conciencia del daño psicológico y emocional que acumulan las mujeres, socavando la autoestima. Reconocemos la importancia del lenguaje para visibilizar a la mujer y lo femenino como sujeto, y al ser sujeto protagonista. Reconocemos y valoramos, bueno, del taller la creatividad y cómo se fue dando nos ayudó mucho. También otra cosa que nos llamaba la atención era el tema de las violencias. Una de las experiencias que compartía Martina, que trabajaba en contexto vulnerable, percibe cómo se da cotidianamente la violencia en algunos ámbitos y se naturaliza. Y ahí hablaba ella de la importancia de ayudar a empoderarse, a desnaturalizar, a reinventarse. Y decíamos, ¿no?, que a veces vemos una experiencia de violencia muy fuerte, pero en realidad hubieron muchas antes, mínimas, invisibles, y que fueron socavando la integridad de la persona, ¿no? Y después decíamos esto, ¿no?, que celebramos poder hablar de estas cosas entre nosotros y que el camino para transformar tiene que ver con revisarnos nosotros mismos, ¿no? Nuestras miradas, cómo hablamos, empezar por los adultos, porque la verdad que decíamos también que son los jóvenes los que nos traen la novedad, porque están más sensibles a estos temas. Bueno, entonces, qué bueno que podamos charlar de estas cosas, más allá que no estemos en todo de acuerdo, o sí, pero plantear en una mesa y compartir, creo que está bueno, digamos, ¿no? Ya es un caminito de transformación que primero es nosotros. A veces pensamos directamente en qué le vamos a decir a los chicos, pero no nos dejamos atravesar, digamos, ¿no? Así que, si no, creo que más o menos por ahí fue. Bueno, solo un detallito quisiera. Primero, me encanta todo lo que has dicho. Yo también me voy con un hermoso aprendizaje, pero también quisiera preguntarte, bueno, ustedes se han planteado el poder igualmente llevar todo este aprendizaje hacia los chicos. Y si estamos hablando de que también las mujeres reproducimos también los micromachismos, ¿por qué nos llevamos también esto hacia nuestras chicas? No solo a los chicos. Gracias, Pablo. Seguimos con el último grupo, es Rosala 5, donde estaba Arayalid, Claudia, María Clara, Marina y Sheila. Bueno, nosotros hablamos de varios temas. El primero fue como hacer conscientes del machismo que había en nuestras casas, como el machismo con el que nos educaron. Y hablamos de esto porque decíamos que queríamos ser conscientes de las acciones que queríamos replicar y las acciones que no queremos replicar. Y por último, bueno, hablamos así como de nuestras vivencias, de cómo había sido la experiencia con nuestros papás, con nuestras mamás. Y terminamos diciendo que sí queremos un mundo más incluyente y frases más incluyentes, deberíamos de quitar la palabra de micromachismos, porque es disminuir el efecto que está teniendo, es hacer chiquito el machismo, porque al final de cuentas está ahí, y hablamos como del maltrato y de la violencia, porque está clasificado por niveles, pero al final de cuentas sigue siendo maltrato y sigue siendo violencia. Entonces también, pues eso fue lo que concluimos nosotros, ¿no? O sea, no hay que decir que son micromachismos, porque al final de cuentas es el machismo, o sea, es la acción que está ejerciendo el patriarcado, y así sobre todos nosotros, tanto mujeres como hombres. Muchas gracias. Bueno, Pablo, y tal vez ahora, en realidad, por no dar tiempo, que ya nos faltan 10 minutitos nada más, pues algún tema como conclusión, y mientras vamos dando esta conclusión, pues recordarán, como en el taller anterior, tuvimos un Padlet, que es pues una página, un link donde vamos a ingresar nuestros compromisos, ¿no? Entonces, bueno, compromisos, cómo vamos a aplicarlo dentro de nuestra realidad.
Entonces, bueno, les voy a copiar aquí el link y mientras lo vamos llenando, lo vamos viendo en la pantalla, pues Pauli nos ayudarás con las conclusiones. Muy bien, bueno. A mí me gustaría hacer un comentario antes de que capaz me puedes esclarecer un poco la visión mía. Yo estuve hace poco en una conferencia qué sé yo, creo que fue en Miami por ahí, y ahí hablaban del microracismo, ¿ok? Entonces, como hablamos del micromachismo, hablaban del microracismo. En algún momento, una persona, imagínense, estamos en una convención y dicen, a ver, a todas las personas de color, les invitamos a que tengan un almuerzo entre ustedes. Vamos a pedirles a todos los blancos que no vayan. Estamos hablando de que esto pasó el anterior año, ¿ok? Entonces a mí un poco eso me fastidió porque dicen todas las personas de color, cuando en realidad las personas que pueden hacer la diferencia en el racismo son las personas blancas si son las personas que cambian. Por ejemplo, en el machismo, los que podemos hacer la diferencia mucho en esto somos los hombres. Y los hombres tenemos que convertirnos en aliados, ¿no? Entonces, yo, por percepción propia, decidí no ir. Y el rato que estaba saliendo estaba caminando por ahí, se acerca una señora y me dice, ¿y tú no vas a ir ¿cómo se llama esto? A la reunión de los de color? Y yo le digo, yo no, es decir, no pensaba. Y me dice, ok, ¿acaso no te consideras de color? ¿Te consideras blanco? Y claro, ahí llegué a entender que todos los de color somos como todos nosotros, los que somos de diferentes razas, y los blancos son los rubios, ojitos verdes, que están en diferentes sitios, ¿no? Pero a mí una de las cosas que me llamó la atención esa vez, yo decía que estas microagresiones funcionan siempre y cuando nosotros dejamos que nos agredan, ¿no? ¿Y cómo nosotros podemos hacer ese cambio contra este tipo de agresiones? Entonces, no sé qué piense, no me alargo más, pero eso más o menos, y es un poco lo que hemos venido hablando ahora, ¿no? Entonces, no sé, Paulina, ¿usted qué opina de eso? Claro, muchas gracias por tu comentario. Bueno, primero, en una próxima ocasión yo les diría a esos señores de color que también son de color blanco y que hablemos unos blancos más claros y unos blancos más oscuros y que todos somos de colores y todas de colores. Como una bromita. Sí, tienes toda la razón. Bueno, no tenemos tiempo de alargarnos y de entrar en este tema. Yo te sugeriría, si yo lo considero ese también una forma, como dices, micro o macro, sí, racismo, te recomiendo que leas, hay un libro que está gratis en internet, Pieles Negras, Máscaras Blancas, de un autor, Frank Fanon, hermoso, y él ahí un poco podría esclarecer este tema y cómo va funcionando. Que se trata de un micromachismo o macromachismo, pues sí, evidentemente. Y bueno, un poco para concluir, porque estamos ya con el tiempo encima, yo recogería todos los planteamientos de ustedes como súper enriquecedores. Insistir mucho en que tener en cuenta todas estas formas de violencias, de exclusiones, incluido el lenguaje de género, los estereotipos y todo lo que hemos ido mirando durante la jornada, son elementos básicos, fundamentales de comprender y de superarlos para avanzar hacia una transformación desde el empoderamiento hacia un liderazgo. No podemos hablar de liderazgos simplemente desde la teoría sin hacer el análisis conjunto de todo este tema. Y algo último que acababa de mencionar el compañero, la necesidad de la inclusión de hombres y de mujeres, y que también se mencionó en algunos grupos para poder superar estos obstáculos sociales terribles que nos aquejan. También es súper importante mencionar la necesidad, y que ya han surgido algunos espacios, algunos grupos, y que en Argentina, vuelvo a mencionar, está muy avanzado, pero también acá por Ecuador, el tema de las nuevas masculinidades, ¿sí? Ese es un tema que se está ya trabajando y
Voy a citar simplemente un parrafito, ahí les va a dejar Soledad un enlace, sí, que Hombres Igualitarios, un blog, donde plantea las nuevas masculinidades también como una necesidad para desmontar el patriarcado. Y una frase que ahí plantea es que cuando hablemos de género y específicamente de masculinidades, hablar de deconstrucción significa cuestionar, criticar y sobre todo accionar sobre los atributos que hemos aprendido a lo largo de la vida. Es uno de los planteamientos que se hacen los compañeros que están trabajando el tema de las nuevas masculinidades como un elemento súper importante y básico para aportar en la deconstrucción del sistema patriarcal, excluyente y que oprime. Con esto, Soledad, cerraríamos y pasaríamos a ver los compromisos y el qué hacer. Bueno, un poco dentro de los compromisos que mencionan es ser congruente en mi accionar, problematizar expresiones de micromachismos, dejar de normalizar comportamientos, pensamientos o frases machistas en mi entorno, ayudar a valorarse a las chicas y chicos como personas únicas y únicos, autoevaluar el lenguaje que utilizo, proponer que participen hombres y mujeres en todos los juegos, predicar con ejemplos coherentes, empezar por uno mismo. Empezar por cambiar mi modo de expresarme y potenciar la inclusión del lenguaje en lo más simple y a diario. Frases que sensibilizan sobre el patriarcado y el machismo. Ideas e imágenes sobre micromachismo. Contraejemplos de micromachismo. Crear diseños amigables y atractivos, incluso diseños de ropa. Estar presentes para levantar la voz, aunque sea la única y me dé pudor. Estar atenta a los lenguajes y más consciente de mi sentir como mujer, generar redes de liderazgo colectivo con los y las jóvenes, cambiar mi lenguaje a un lenguaje inclusivo, incentivar al no uso de esos micromachismos y ser multiplicadores de toda esa maravillosa información. Habilitar espacios para dialogar de estas temáticas, hacer consciente acciones machistas para no replicarlas. Bueno, estas son unas actividades muy concretas y muy, o sea, que nos van a ayudar a reducir estos machismos, estas desigualdades, para potenciar el liderazgo, ¿no?, de hombres y de mujeres en nuestras obras sociales. Muchísimas gracias, Paulina. Ha sido una jornada muy enriquecedora en la que yo me llevo que tenemos todas las herramientas en nuestras manos, ¿no?, con la educación. Nosotros somos agentes de cambio y todo lo tenemos en nuestras manos para reducir estas desigualdades. Les recordamos que tenemos el reto de los derechos humanos. Mañana es el Día de los Derechos Humanos. Podemos visibilizar todas esas acciones magníficas que llevamos a cabo en nuestras obras sociales, obras educativas. Y Sole, si quieres, nos compartes el video. Les puse allí en el chat el link de la evaluación. Por favor, sí es importante para nosotros y nosotras conocer su punto de vista. Les hemos dejado, pueden poner opcionalmente el correo, sobre todo es para aquellas personas que no se habían inscrito antes para poder enviarles el material de formación. Entonces, sí, les agradecemos enormemente y eso, ya tenemos el video. Sí. Pongamos manos a la obra. Hasta el 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos, compartamos fotos, videos o textos que muestren nuestro trabajo en favor de la niñez y juventud con el hashtag
Derechos desde los Hechos y América Social Salesiana. Y hagamos tendencia la defensa de los derechos humanos. Bueno, invitarles, no se olviden que ese es nuestro reto como red. Todos estamos en una obra salesiana, todos tenemos vínculos pues con obras salesianas que están trabajando en favor de los derechos humanos. Pues esa es nuestra característica principal como obras salesianas, como obras sociales salesianas. Entonces, el día de mañana, que es el Día de los Derechos Humanos, pues explotemos las redes con todo este trabajo que hacemos. Creo que y todos ustedes son muy conscientes de que la visibilización es pues lo que nos hace llamar la atención también. Ya lo decía Paulina, ahora nos decía, lo que no se dice no existe. Entonces, si no decimos lo que estamos haciendo, pues es como si no estuviéramos lo haciendo, ¿cierto? Así que pues ese es nuestro reto. No se olviden, les vamos a dejar aquí en el chat, también les vamos a escribir los dos hashtags que son Derechos desde los Hechos y América Social Salesiana. Entonces, no se olviden que ese es el reto hasta el día de mañana. Bueno, la idea es que mañana, pues, todas esas redes, pues, estemos mostrando qué es lo que hacemos con los derechos humanos. Y contamos con ustedes para seguir creciendo, para seguir aportando a este mundo, a hacer un mundo más equitativo y construir un mejor entorno para nuestros niños, niñas, para nuestros jóvenes, para nuestros adolescentes. Querida Paula, ha sido un gusto, pues, tenerte en esta tarde. No sé si quieres cerrar con algo antes de despedirnos. Bueno, yo solamente agradecerles un montón, les ponía por ahí en el chat que me llevo una linda, maravillosa experiencia, agradecerles un montón, Soledad, Lina, inmensamente agradecida, y pues si les gustó y si es que estoy a las órdenes, también soy terapeuta, trabajo autoestima y incondicional con los procesos, y felicitarles también a ustedes por toda la obra salesiana. Muy agradecida, encantada, un abrazo gigante. Espero el Twitter de ustedes para desde el Twitter de nuestro colectivo también compartir la campaña por los derechos humanos. Un abrazo gigante para todas y para todos. Suerte, una linda tarde. Muchísimas gracias. Les estaremos enviando todo el material de la primera capacitación y de esta capacitación a sus correos electrónicos. Muchísimas gracias por su participación y durante todo el año vamos a llevar a cabo formaciones. Estén muy atentas y atentos. Un abrazo y feliz noche. Gracias.